aumenta la incertidumbre política en Venezuela. No hay ni siquiera fotos de la llegada, sencillamente se nos presenta como un presidente electo fantasma. Tras 4 días de haber regresado a su país, el estado de salud del presidente bolivariano continúa empeorando. La insuficiencia respiratoria surgida en el curso del posoperatorio persiste y su tendencia no ha sido favorable. Pese a la delicada situación, el chavismo desconoce la Constitución, no convoca elecciones anticipadas y sin entregar mayores explicaciones, continúa aferrado al poder. La inestabilidad política está provocada directamente por el gobierno, por el vacío que están generando. Ahora que el gobierno venezolano reconoce que la salud del presidente Hugo Chávez no evoluciona favorablemente, ¿aplicarán o le harán autogolpe a la Constitución chavista? Hoy en el programa La Noche, el columnista de opinión del diario El País de España, Israel Centeno, el exministro de Defensa venezolano Raúl Salazar y Alonso Medina Roa, vocero de la ONG Foro Penal, analizan los escenarios políticos, militares y electorales que plantearía en Venezuela una eventual ausencia definitiva del presidente Hugo Chávez. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: Hugo Chávez es hoy en Venezuela una figura política y una imagen que, a juzgar por los hechos, es utilizada por quienes aspiran a ser sus herederos. El punto clave: usurpación de poder, poder en cuerpo ajeno. Pese a que el estado de salud del mandatario es precario, el chavismo desconoce la Constitución que a su medida diseñó y en lo que muchos califican como un autogolpe, desconocen la legalidad, no convocan a nuevas elecciones presidenciales y por el contrario prefieren continuar aferrados al poder. Nuestro pueblo salió a decirle al mundo: Hugo Chávez sigue siendo presidente de Venezuela y la burguesía que se vaya para donde tiene que estar. No ha nacido el burgués, ni el burguesito, ni el farolito, ni el peluquín, ni el pelucón, como le dicen en Ecuador, que le gane una elección a la revolución. Esto no se puede sostener si no se procede, como establece la Constitución, a decretar la ausencia y convocar a unas elecciones. Creo que eso es lo que corresponde, porque lo otro sería juramentarse frente al Tribunal Supremo y esa opción pareciera que la están alargando de una manera deliberada. La noticia: la presión política que genera la ausencia del presidente venezolano y el interés del oficialismo de restarle gravedad a este vacío de poder. El último parte médico es alarmante. Chávez no evolucionó satisfactoriamente de una insuficiencia respiratoria que le surgió tras ser operado por 4ª vez por el cáncer que padece. La insuficiencia respiratoria surgida en el curso del posoperatorio persiste y su tendencia no ha sido favorable, por lo cual continúa siendo tratada. En cambio, el tratamiento médico para la enfermedad de base continúa sin presentar efectos adversos significativos hasta el momento. El presidente se mantiene aferrado a Cristo, con máxima voluntad de vida y con la mayor disciplina en el tratamiento de su salud. Venezuela continúa sumida en una incertidumbre política. Hugo Chávez, quien fue elegido como presidente de la República el pasado 7 de octubre, aún no se ha posesionado y completa 70 días sin aparecer en público. La situación parece que persistirá indefinidamente, teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia dio luz verde para que el mandatario venezolano tome posesión de su cargo cuando se recupere de su enfermedad. Esa fecha hasta hoy es incierta. Desde que el mandatario venezolano anunció su partida a Cuba el pasado 8 de diciembre. Estamos en una fase preoperatoria, preparando todo. Yo debo retornar a La Habana. Venezuela ha estado sumida en una incertidumbre política con un presidente, como aseguran sus colaboradores cercanos, gobernando desde la cama de un hospital. Con su sabiduría, con su gran conocimiento, con la moral que se ve aquí, el comandante Chávez está al mando. Ante esta lamentable situación, estos son los posibles escenarios políticos que Venezuela podría enfrentar en las próximas semanas. Primer escenario: Chávez continúa enfermo y sin posesionarse. Según el artículo 186 de la Constitución venezolana, el mandatario electo debe tomar posesión de su cargo el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional.
Si no lo hace, es el presidente de la Asamblea Nacional quien debe asumir. Artículo 186. Cuando el presidente electo no tomare posesión dentro del término previsto en este artículo, el presidente saliente resignará sus poderes ante la persona llamada a suplirlo, provisionalmente en caso de falta absoluta. Sin embargo, el mandato de la Constitución no se cumplió y el 9 de enero el Tribunal Supremo de Justicia dio vía libre para que el mandatario asumiera su cargo. La juramentación del presidente reelecto puede ser efectuada en una oportunidad posterior al 10 de enero de 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia, de no poder realizarse dicho día ante la Asamblea Nacional. Con este visto bueno, Chávez, pese a no haberse posesionado legalmente, continuó gobernando y de esa forma desconoció la misma Constitución que en 1999 hizo a su medida. Segundo escenario, Chávez posesionado. Según un artículo del ABC de España, los 32 jueces del Tribunal Supremo de Justicia firmaron el acta de juramentación de Hugo Chávez como presidente de Venezuela. El acta está ya lista para ser entregada al vicepresidente venezolano Nicolás Maduro, con el fin de que figure en ella la firma de Chávez. Se hará pública en el momento en que la cúpula del gobierno considere más oportuno, en caso de que no haya un empeoramiento súbito de salud. Si Hugo Chávez se posesiona, pero luego fallece o renuncia debido a su delicado estado de salud, la Constitución venezolana contempla: si la falta absoluta del presidente de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. Bajo esta premisa, Nicolás Maduro, actual vicepresidente, tomaría la silla del mandatario mientras convocan a elecciones. Tercer escenario, Chávez no alcanza a posesionarse. Si el mandatario Hugo Chávez muere o deja el poder sin tomar posesión de su cargo, el jefe de Estado encargado ya no sería Nicolás Maduro, sino Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional y número 2 del partido del chavismo, el PSUV. En Pittsburgh, Pensilvania, en los Estados Unidos, saludamos a Israel Centeno, es escritor, novelista y cuentista venezolano, columnista además del diario El País de España. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña en Caracas, Venezuela, el general en retiro Raúl Salazar, es exministro de Defensa venezolano, ex embajador de España, entre otros altos cargos en su carrera pública y en su carrera militar. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jason, y un saludo a toda tu audiencia. Y también en la capital de Venezuela nos acompaña a esta hora Alonso Medina Roa, es un abogado penalista, integrante de la ONG Foro Penal Venezolano y del movimiento Conciencia Nacional. Bienvenido, abogado. Un placer saludarlo. Buenas noches. Quiero comenzar con usted, señor Centeno, en Pensilvania. El presidente Hugo Chávez lleva más de 2 meses sin aparecer en público. Lo único que se ha conocido son unas escuetas fotografías muy cuestionadas, por cierto, sobre su veracidad. Regresó a Venezuela y en lugar de aumentar la certeza de que se encuentra bien, lo que hizo fue aumentar la incertidumbre. ¿Cuál es el fenómeno de gobierno que tenemos en este momento en Venezuela? Yo creo que aquí, más que tratar de ir a analizarlo a través de las ciencias políticas, habría que analizarlo a través de las ciencias físicas. Habría que ir con el teorema del gato de Schrödinger. O sea, el gato está vivo y está muerto a la vez. No sabemos nada porque en Venezuela no existe la verdad. Desde hace tiempo está desaparecido no solo el presidente, no hay verdad. Cuando no hay verdad, quedan 2 cosas. El dogma de fe, ¿verdad?, que es el que se ve de parte de sus seguidores, y las especulaciones que son promovidas desde el alto mando, desde el alto gobierno, y también que naturalmente sucede cuando la gente comienza a comentar y a tratar de conseguir alguna lógica en esta gran ruptura de lógica que estamos viviendo nosotros los venezolanos, porque hay que tener en cuenta que
se ha roto toda lógica y no se puede analizar de una manera lógica lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque no hay verdad. ¿Por qué? Porque hay que asumirlo a través del dogma de fe y a través de los rumores, que genera la contrainteligencia, la contrainformación, la intriga, toda esta cantidad de cosas. Para estos casos, general Salazar, pues existe la Constitución. En la Constitución está muy claro lo que hay que hacer cuando un presidente no está en condiciones de asumir, y no es porque el presidente Hugo Chávez no tenga derecho a realizarse un tratamiento, sino que lleva 70 días ausente del poder. ¿Por qué los chavistas no aplican la Constitución? Bueno, por lo primero quisiera empezar diciendo que le deseo la mejor suerte al señor presidente de la República en su enfermedad. Pero como ese cargo es tan importante para toda Venezuela, yo creo que el oficialismo debe ver con seriedad lo que es la Constitución Nacional, que nace al año de que ellos comenzaron a dirigir el país en una constituyente. Y es muy claro. Fíjense que nosotros no hemos tenido ningún médico experto en la materia que haya dicho lo que tiene el señor presidente. Pero el mismo señor presidente fue el vocero. Por otra parte, últimamente ahora el ministro de Información es el que está dando los partes médicos. Pero lo interesante es que existe una Constitución que, por mucho que traten de malinterpretarla, dice muy claramente, como han dicho ustedes en su artículo, que en caso que el presidente no pueda recibir, pues le corresponde, antes de juramentarse el 10 de enero, le corresponde al presidente de la Asamblea asumir y llamar a elecciones a los 30 días. En caso que haya asumido, bueno, continúa el vicepresidente en los primeros 3 años, pero tiene que llamar a elecciones, él no puede continuar en 30 días, 180 días. Entonces lo que pasa acá es que la interpretación se hace a conveniencia de lo que desea el partido de gobierno. Entonces ellos utilizan la figura del presidente Chávez, que le voy a decir que lo conoce personalmente, y yo tuve el gusto de conocerlo por mucho tiempo. El presidente de la República, el día que no hablaba 8 horas por televisión o salía 5 veces por cualquier medio, era un día que nos llamaba la atención. Y ahora tenemos casi los 80 días que desconocemos qué está haciendo, cómo está, cómo sigue, y suponemos que debemos creer lo que informe el ministro de Información. Sí. Yo le debo ser honesto, yo creo que la enfermedad del cáncer es demasiado grave. Aquí lo que se trata es jugar con lo que es la interpretación de las normas y las leyes. General, permítame preguntarle también al señor Alonso Medina del Foro Penal Venezolano sobre este tema de la aplicación de la Constitución. ¿Por qué acudir o necesitar interpretaciones de la Constitución si fue una carta magna, entre otras cosas, redactada por una asamblea constituyente convocada dentro del régimen de Hugo Chávez? ¿Cuál es el miedo a aplicar lo que dice la Constitución? Mira, debemos entender algunas situaciones para clarificar de alguna manera, de la forma más objetiva posible, lo que está pasando en Venezuela en este momento. El actual gobierno, quien está gobernando, quien está dirigiendo la República en este momento, es el vicepresidente de la República, amparado en una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la cual tiene su fundamento en el principio de continuidad administrativa. No hay un escenario, o no está establecido constitucionalmente, el escenario para el momento de un candidato elegido que debía ser juramentado siendo presidente de la República. De tal manera que tenemos un candidato elegido sin juramentación y tenemos un presidente de la República que, amparado en el principio de continuidad administrativa, ha seguido manejando el país su equipo de gobierno. De tal manera que tenemos una situación jurídica bastante confusa en atención a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, evidentemente inspirada en conveniencias políticas y dejando en segundo lugar la situación constitucional desde la óptica de la Constitución Nacional. De tal manera que es bastante difícil dar una respuesta objetiva y contundente que de una u otra manera pueda abarcar o que pueda ser aceptada por esas dos visiones de país que hoy en día tenemos, producto de esta polarización política que tenemos en nuestro país. Y bueno, en atención a eso, ¿qué hacer? Porque tenemos ahora también otro escenario un poco más complejo. Tenemos un presidente de la República en Venezuela que no había sido juramentado porque estaba en el exterior,
y la sentencia, el permiso que le otorgó la Asamblea Nacional era para que fuera al exterior, pero ya el presidente regresó. Es decir, cesaron los motivos por los cuales se le otorgó el permiso para no juramentar o para retirarse de la presidencia de la República. Sí. De tal manera que el escenario es mucho más complejo, porque estando en Venezuela, ¿cuál es la condición y la figura en la que se encuentra el señor Hugo Chávez? Ahora, son interrogantes que nos nacen a todos y que evidentemente ponen mucho más complejo el escenario jurídico.